Arratsaldeon a todos y ongi etorri también. Barkatu, baino ez dakit euskaraz, así que voy a seguir en castellano por el bien de todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, es un placer de verdad ver la sala tan llena, rellenada. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por venir a vosotros, porque no suele ser habitual que algo que se presenta en Pamplona, pero que afecta a todos los navarros, se venga también a Tudela y se venga a la Ribera, y es un empeño que teníais todos vosotros desde el principio y todas vosotras, y de verdad muchísimas gracias. Las conclusiones de este estudio y su mera existencia ayudan a recuperar la verdad y ayudan a recuperar también la memoria de muchos episodios ocultos que ha habido en nuestra historia reciente. Algo vital, yo creo, para una sociedad, porque una sociedad no avanza si deja atrás episodios sin esclarecer. No me voy a entretener ni voy a hablar mucho más, porque lo que importa es lo que van a contar ellas. En primer lugar, hablará Ainara Gorostiaga en nombre de la Red de Personas Torturadas en Navarra. Posteriormente hablará Laura Pego, que ha sido la directora de la investigación. Y por último, Janet Goicoechea, quiero decir bien el apellido porque suelo meter bastante la pata. Janet Goicoechea, psicóloga y coordinadora del protocolo pericial de este estudio. Una vez que hablen ellas, creemos también interesante que haya un turno de preguntas, de dudas, de aclaraciones, de lo que sea, y sería importante también que participarais todos y todas. Yo me callo ya y es el turno de Ainara. Vale, nik eta behin eskerrik asko etortzeagatik benetan. Aurkezpen hau egin behar genuenean, hemengoak bete izaten zeniguten. Zaila da Tuteran areto bat betetzea, eta benetan areto hau beteta ikustea guretzako kriston emozioa sortarazten digu, eta zer esanik ez, hemengo torturatuei suposatzen dut are gehiago, ez? Decía que muchas gracias por acercaros a esta presentación. Cuando quisimos hacer esta presentación, normalmente nos decíais que en Tudela era muy difícil llenar una sala de 50 personas, ¿no? Y bueno, y aquí se ha visto hoy que esta sala está llena y eso a nosotros nos emociona muchísimo, y qué decir pues a la gente torturada de la Ribera que estáis aquí, pues a nosotros es un respaldo muy fuerte y muchas gracias. En junio hicimos la proyección de la película Carpeta Urdiña, Carpetas Azules. No sé si de aquí pudisteis venir alguien. Ese documental pues se basa un poco en el estudio que se ha hecho en la Comunidad Autónoma Vasca, y se ve muy bien reflejado pues todo lo que hay detrás de ese estudio, que luego Laura y Janet nos van a explicar cómo se ha desarrollado aquí en Nafarroa. Si alguien todavía no lo ha visto, está abierto a todo el público en YouTube y en el canal de Primera. Entonces, pues os invito a que lo veáis, que os quedéis todavía con alguna duda de lo que salga hoy aquí, ¿no? Como decía Fermín, estábamos empeñadas en hacer esta presentación aquí en Tudela, porque nos parecía que todavía no habíamos llegado lo suficiente a la gente de aquí, ¿no? Llevamos años, ya 2 o 3 años, recopilando información, intentando rellenar estas carpetas, y teníamos un censo que nos hablaban de que en la Ribera ha habido pues, cerca de 55 casos de tortura. Creemos sinceramente que es posible que haya habido más, ¿no? Estos casos de tortura, la mayoría se produjeron en los años 70 y 80. Un caso en el 2002. Para nosotros es importante llegar a todos y todas vosotras, y bueno, y creemos que una presentación de estas aquí
pues puede ayudar a esclarecer todos esos casos que se han ocultado y que se han silenciado durante largas décadas, ¿no? Entonces os animamos, si conocéis a gente alrededor o vosotros mismos habéis sufrido la práctica de la tortura y los malos tratos, pues que os acerquéis a la red de personas torturadas y contéis y deis el testimonio y rellenéis un poquito los formularios que estamos recopilando. La red de personas torturadas, aparte del censo que está realizando, sobre todo sus reivindicaciones es el reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición. Cuando empezamos allá en el 2019, en Nafarroa no existía ningún informe y una de nuestras reivindicaciones es el informe que hoy se va a presentar aquí, ¿no? Que ha tenido una evolución que luego ya lo contarán de dos informes anteriores y que para nosotros es muy importante porque ahí se da realmente una primera radiografía de lo que ha pasado en Nafarroa en diferentes contextos políticos y en diferentes décadas. Aparte del estudio que no me voy a centrar demasiado porque luego ya hablarán, la red de personas torturadas cuida mucho el tema de red, el tema de cuidados entre nosotros y nosotras. Creemos que está sirviendo para hablar por primera vez en muchas familias de lo que ha sucedido, porque no solo es a lo que nos ha sucedido a nosotros en propia persona, sino también lo que ha sucedido alrededor de las personas, en las familias, en el entorno y en todo. Durante años el silencio ha sido tal que es que no somos capaces de expresar el por qué, ni por qué no hemos sabido explicar o transmitir eso, ¿no? Hay gente que a día de hoy es cuando se está empezando a reconocer ella misma como persona torturada. O sea, había tal desajuste de que parecía que para ser torturada tenían que ponerte la bolsa, tenían que ponerte electrodos, tenían que hacerte una serie de salvajadas que lo hacían, pero también había otra serie de personas que pasaban por comisaría y les tenían horas y horas de pie delante de una pared, les daban 4 collejas, les sacaban sin ni tan siquiera pasar por el juez, y esas personas hasta el día de hoy, muchas no se han reconocido ni como personas torturadas, ¿no? Y todo este trabajo está sirviendo también para eso, ¿no? Y nos parece muy importante el hacer este trabajo, ¿no? Tampoco me voy a enrollar mucho, lo único de acabar diciendo, pues bueno, en el camino del reconocimiento también creemos importante la ley que se puso en marcha el año pasado, la ley 16/2019 de reconocimiento y reparación a víctimas por actos de motivación política provocados por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, ¿no? Nos parece importante que todo aquel que haya padecido cualquier tipo de vulneración de derechos humanos se anime a presentarse y presente la solicitud ante el Gobierno de Navarra para que pueda ser reconocido y reparada, ¿no? Nos parece importante y desde ahí, desde la red de personas torturadas, desde luego animamos a que se realice esa solicitud. Están por llegar los primeros reconocimientos y iremos viendo cómo va evolucionando la ley, pero bueno, desde aquí pues sí que nos parece importante que bueno, sabemos que es un trago difícil de pasar, el contar todo lo que pasó y el recordarlo, pero nos parece que es importante, al fin y al cabo, un reconocimiento no individual, sino que se puede hacer colectivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo dejo porque creo que hoy las protagonistas tienen que ser Laura y Janet, y que nos cuenten un poquito el estudio y el informe, pues cómo se ha ido desarrollando en Nafarroa. Agradeceros vuestra presencia. Hoy, como ha contado bien Ainara, nos parecía importante a nosotras también acercar los resultados de esta investigación a otras partes de Navarra, más allá de Pamplona,
y además a zonas donde nosotras también, bueno, somos conscientes de que tenemos una cifra negra, así hablamos las técnicas, ¿verdad?, importante. Pensamos que no hemos podido llegar bien a zonas como la Ribera Navarra y que todavía tenemos muchos casos posibles para poder ser registrados en nuestra base de datos, en nuestro proyecto. Bien, voy a contar un poco la evolución de la investigación. Llevamos ya muchos años trabajando en Navarra, aunque parezca que no, pero hoy realmente la protagonista va a ser Janet y la parte del protocolo de Estambul. Entonces, yo voy a dar algunos datos, no voy a detallar del todo el informe, pero luego estoy abierta, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a contestar cualquier pregunta más concreta que queráis hacernos o hacerme a mí en este caso. Digo que llevamos ya bastantes años trabajando en Navarra, bueno, no son tantos, el primer informe es del 2019, pero que quiero decir que no es del año pasado ni del año anterior. El primer informe que se realizó aquí en la comunidad foral lo encargó la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad? Estas direcciones cambian tanto de nombre que yo ya, bueno, la Dirección de Derechos Humanos en 2019. Para un periodo de tiempo concreto, vayamos a decir, el fácil, el de la dictadura, desde el 60 hasta el 78. Vale, presentamos aquel informe y posteriormente seguíamos con ese anhelo de completar el estudio, como pasó en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no?, que nosotros hicimos el estudio, la investigación desde el 60 hasta la actualidad. Bien, tuvimos la posibilidad, pasa por favor, Janet, gracias o afortunadamente a la publicación de la orden foral de una convocatoria de ayudas, de subvenciones por parte del gobierno. Presentamos el proyecto y fue muy bien acogido y nos dieron financiación para empezar a trabajar sobre ese periodo desde el 79 hasta la actualidad. ¿Qué pasó? Empezamos a trabajar en 2022, pero bueno, necesitábamos más tiempo. Y en el 2022, el 2023, al principio del 2023, presentamos las conclusiones del 2022, pero bueno, pues hicimos una aproximación porque no tuvimos tiempo suficiente, como os decimos, para terminar realmente el estudio. Entonces, en 2023 hay otra convocatoria y nos volvemos a presentar para terminar. Para terminar, digo terminar, pero realmente no es tan cierto, porque una investigación de estas características nunca se cierra del todo, ¿no? Ahora mismo estoy aquí y os he dicho que pensamos que hay casos que aquí todavía podíamos recoger y seguramente podamos hacerlo. Quiero decir con esto que la investigación, por si alguien se anima, está cerrada pero no está cerrada, ¿vale? Este informe es el definitivo, pero si alguien más quiere acudir a nosotras para dar testimonio, para dar su caso, para registrar, que nosotros registremos en nuestra base de datos su caso, estamos abiertas todavía a recogerlos, ¿de acuerdo? Bien, hacemos el informe del 2022, del 2023, y gracias a esa financiación del Gobierno de Navarra, de la Dirección de Derechos Humanos, bueno, pues llevamos a cabo la investigación. Voy a hablar ya con datos más generales, los datos del último informe, que realmente lo que hace es aglutinar ambos. ¿Anterior? El objetivo de la investigación es acercarnos a la realidad de la tortura, de las denuncias, de la tortura, con esa revisión del pasado que se está haciendo actualmente. ¿Cómo? Pues con una técnica científica, como solemos trabajar en la universidad en este tipo de investigaciones, ¿no? Acercarnos a esa problemática con unos mecanismos, con una metodología determinada, con ese objetivo. Conocer, llegar, acercarnos a las dimensiones, más o menos, intentamos que sean lo más ajustada posible, de las dimensiones de esa problemática en el pasado, en esa revisión del pasado que estamos haciendo, desde los años 60, pues como estábamos comentando, hasta la actualidad. Después de trabajar durante todos estos años, de acercarnos, como os decía, con una metodología determinada, consistente principalmente en dos herramientas. Una es el censo, un censo donde recogemos los casos de las personas que denuncian haber sido torturadas y volcamos ahí la información. Información
que tiene diferentes características, que es una información que nos posibilita acercarnos a los casos, pero por medio de cierta documentación o, por ejemplo, de la recogida de testimonios o las periciales que realizan las psicólogas. Pasa un momento, no, entonces vete para atrás, que pensaba que había metido una diapositiva más, pero no. Nosotros lo que hacemos es abrir una carpeta por cada persona que denuncia haber sufrido ese tipo de vulneraciones de derechos humanos, y en esa carpeta introducimos toda la documentación, todos los datos que avalan o sobre los que podemos sustentar su caso. Lo que os decía, por un lado está la prueba documental, documentos relacionados con los procesos judiciales, si ha habido, documentos relacionados, por ejemplo, con las noticias de prensa que han podido recoger esos casos, o otro tipo de documentación, como veremos ahora un poquitín más adelante, algún ejemplo que os traigo, como informes internacionales que recogían o hacían referencia a ese tipo de casos. La documental, lo que os he comentado, la testifical. Este último año hemos destinado una parte importante de los recursos de la investigación a recoger más testimonios directos de las personas que así mostraban que querían que recogiéramos su caso y lo incorporáramos en nuestra base de datos. Y lo que hacemos es grabar el testimonio, un testimonio en profundidad, donde la persona relata lo que le pasó. Es muy importante este tipo de actuaciones para salvar esos testimonios, esa memoria para un futuro. Luego ya explicaré que hay que diferenciar claramente lo que hacemos con esas actuaciones de recogida de testimonio con lo que hacen nuestras compañeras, las psicólogas, en el protocolo de Estambul, que también utilizan ese tipo de técnicas. Pero lo que os comentaba, desde el Instituto Vasco de Criminología damos una importancia grande a salvar, por lo menos, esos testimonios de cara a un futuro y también de cara a tener una prueba contundente de lo que es el caso para la investigación. Entonces, lo que hemos hecho... No, espera un poquitín. Voy a hacer un resumen ahora. Lo que hemos hecho durante estos 2 años, en esa investigación que quedaba por hacer desde el 79 hasta casi la actualidad, los resultados finales, los que constan en este último informe, pues son, en resumidas cuentas, lo siguiente. Hemos alcanzado un número de personas, carpetas, lo que os decía, por cada persona abrimos una carpeta, que denuncian en la comunidad foral haber sufrido este tipo de prácticas del 79 hasta la actualidad, de 693 personas. Los casos siempre son algunos más, porque hay personas que denuncian haber sufrido más de un caso de torturas o malos tratos. En este caso, el informe ha podido constatar hasta 741 casos de torturas que corresponden a esas 693 personas. Todavía nos quedan, siempre, lo que os decía, es una investigación que está viva y siempre nos quedan, aunque cerremos, aunque presentemos un informe, algunos casos pues por analizar o por investigarlos o tratarlos para poder incluirlos en la base de datos. Lo que hemos podido también es aumentar durante este último año el número de documentos, esos que os he comentado, y que ahora vamos a ver algún ejemplo, relacionados con los casos, y hemos alcanzado casi la cifra de 5.000 documentos que avalan o que de alguna forma ayudan a sostener esos casos. Los informes del protocolo de Estambul son 50, luego os hablará Janet en profundidad de esa parte, y luego los audios, vídeos y testimonios por escrito a las personas que igual no se atreven, ¿no? O no quieren darnos ese testimonio grabado en vídeo, pues que sienten ciertos reparos, se les da la oportunidad de grabarlo en audio o también de escribirlo por escrito. Si bien solemos animar a que sea en vídeo, porque la imagen, ¿verdad? Esos testimonios tienen mayor fuerza en cuanto a prueba. Yo que soy jurista, esas cosas siempre hacemos un poco de hincapié, pero el que tiene reticencias puede acceder a esa otra
a esas otras vías. Tenemos, por lo tanto, 19 audios grabados, 144 testimonios grabados en vídeo, hemos aumentado de una forma considerable el número de testimonios grabados en vídeo, y por escrito hemos alcanzado la cifra de 121. Janet, por favor. Bueno, algunos ejemplos de esto, básicamente de los documentos que os comentaba. Janet. Es que no vais a ver, es una pena que esa... Bueno, por ejemplo, en el caso de Navarra, el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco también, pero de Navarra, por ejemplo, nos ha sorprendido el número de resoluciones internacionales, informes de mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura, como el Comité de Derechos Humanos, del Relator contra la Tortura, que hacen referencia a casos de personas navarras que han denunciado haber sufrido ese tipo de prácticas, ¿no? Dándoles, bueno, pues esa veracidad, ¿no? Ese reconocimiento de veracidad. Pues eso, estos documentos, si nombran a alguna persona, se meten en su carpeta, ¿no? Como una prueba más de que, lo que está diciendo viene avalado, pues, por este tipo de organismos. Es importante también tener en cuenta otro tipo de publicaciones que se están dando últimamente con más asiduidad, como es, por ejemplo, este libro que recoge 20 testimonios de curas, de religiosos vasco-navarros, que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas también, y publicado por la diócesis de Bilbao. Importante también, buscamos información de diferentes fuentes. Este tipo de publicaciones, el CARRI, reconocidos, poco cuestionados, que ya en su publicación, Cuadernos de Formación y Divulgación, de 1995, hacía referencia, Janet, por favor, a los casos de torturas, esa necesidad de investigar, de denunciar las prácticas de torturas que se estaban dando en ese contexto de la violencia de motivación política. Dedican un número concreto sobre la tortura, realidad y propuestas para su erradicación, y recogen en uno de los apartados un testimonio de un vecino vuestro, Janet, Miquel Legarra, no sé si os suena, recoge el testimonio, y vayamos a decir que para nosotros es una fuente importante también para aportar dentro de lo que es la carpeta, el expediente de esa persona. Con esto lo que os quiero decir es que lo que hacemos también es no solo ponernos en contacto con las personas que denuncian este tipo de prácticas, sino que también hacemos esa labor de investigación, de instrucción. Muchas veces la documentación es aportada por el interesado o la interesada, pero nosotras también hacemos esa investigación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora un pequeño resumen sobre los datos del censo, de esos casos que estudiamos, de los que, de cada caso vamos introduciéndolos en esa base de datos, en ese censo, que nos posibilita luego aportar datos, pues como los siguientes. No veis nada, ¿verdad? Vale, un poco. En el caso de Navarra, ya estos datos ya son definitivos, vamos a decir, teniendo en cuenta esas gotitas que pueden ir cayendo poco a poco, y como os decía, estamos dispuestas a recoger. Lo que nos indican el volcado de esa información en la base de datos, de esos 700 y pico casos que comentábamos habíamos pensado, es que el 15,5% de esos casos corresponden a mujeres y el 84,5% a hombres. Es un tanto por ciento que se ha ido manteniendo aquí en la comunidad foral y en la Comunidad Autónoma del País Vasco también, más o menos entre el 15, 17, 14, 17... Puede parecer poco en el caso de las mujeres, pero es un número importante de ellas. Quiero decir que estamos hablando de 100 y pico casos correspondientes a mujeres. La edad también es importante en este tipo de investigaciones. Vemos que el espacio mayor, la franja mayor de casos denunciados corresponden a personas que están o que tienen una edad comprendida entre los 21 y 30 años. Pues la gente joven, más o menos. Pero también nos sorprende, por ejemplo, si bien parece que son pocos, pero estamos hablando de 26 personas,
las denuncias de 26 menores que han sufrido este tipo de prácticas. También es importante en la franja de 18 a 20 años, 3 años, con un 15,8% de los casos. Y bueno, vemos que según va avanzando la edad, bueno, pues va disminuyendo los casos de denuncias de torturas y malos casos, pero sí que hay alguno, por ejemplo, en la franja de mayores de 50 años. Sobre los cuerpos policiales denunciados, vemos que la gran mayoría de los casos corresponden a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Un poco más aquí en este caso la Policía Nacional, pero bueno, con un tanto por ciento muy cercano casi, ¿no? Pues la Guardia Civil. Hay ertzainas, porque algunos casos son de navarros que han sido detenidos y que denuncian haber sufrido ese tipo de prácticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y otros cuerpos policiales, pues bueno, personas que ya especifican, ¿cómo era? La brigada político-social, ese tipo de cuerpos ya más determinados, ¿no? Sí que tenemos 18 casos que igual el dato no está claro. Somos francas, lo ponemos, seguiremos investigando, intentaremos, bueno, pues, centrar o atribuir el caso, pues, a un cuerpo policial determinado, pero hoy por hoy el dato está así. Los casos, si los recogemos en esa línea temporal, en esa gráfica, que bueno, nos demuestra las denuncias cómo se distribuyen en el tiempo, teniendo en cuenta que el informe corresponde al periodo de tiempo entre el 79 y el 2015, vemos cómo hay picos pronunciados en años muy concretos, ¿no? 79-80, ahí vemos un pico bastante importante, 84-85 también, algunas bajadas, pero luego otra vez repuntes, 96, 97, 98, bueno. Igual lo más destacable son los años a partir del año 2000, vemos que hay algunos momentos en los que las denuncias se incrementan de una forma importante, como el año 2008. Y bueno, hay algunos años también que casi, en principio, en relación a los datos que hoy por hoy tenemos, pues vayamos a decir que el dato es casi, no digo, bueno, es muy pequeño, ¿no? Es un caso en el 2006 y poco a poco van disminuyendo hasta desaparecer. El último caso registrado lo tenemos en el 2015. Os estoy contando, y bueno, con esto voy a acabar porque le voy a dar la palabra a Janet, pero bueno, os estaba contando hasta ahora los datos correspondientes a la investigación desde 1979 hasta el 2015, pero si sumamos los casos recogidos en el periodo anterior, de 1960 hasta el 78, casos que han aumentado algo en estos últimos años y en este último año, porque si bien la investigación iba destinada a ese periodo de tiempo posterior, por supuesto, si viene un caso anterior, se recoge. ¿Sí? Se recoge y se archiva. Se archiva, quiero decir, y se investiga y se introduce en la base de datos. Entonces, podemos decir que a día de hoy, y ya son casi datos definitivos, tenemos carpetas abiertas correspondientes a mí. Se ha parado la música. No, es que está un poco... Ya lo sé. Estaba viendo un poco... vale. Carpetas correspondientes a personas. Hemos alcanzado las 1016, si bien realmente lo que hemos podido trabajar e investigar en total, estamos hablando ya del total, sumando los dos periodos, son 919, quedan 80 casos, lo que os decía, que tenemos que todavía trabajar. Los casos totales registrados hoy por hoy, metidos en la base de datos, son 1083, ese número que aparecía en los carteles, es lo que tenemos registrado hoy por hoy.
Hay personas que tienen casos en ambas franjas, por eso igual si sumáis no corresponde, es porque una misma persona ha podido tener, esas que denuncian, dos casos, por ejemplo, uno antes del 78 y otro después, ¿vale? Nosotros todos esos datos los tenemos en cuenta, lo que pasa es sí que es difícil luego, cuando ponemos una tabla, explicarlos, pero si no cuadra, tiene una explicación, es lo que quiero decir. Documentos recopilados, si sumamos lo anterior y lo posterior, pues eso, 6.500. Los protocolos de Estambul teníamos uno solo del periodo anterior, del periodo pre-franquista, gente mayor. Yo creo que, bueno, si explicarás tú que igual es más difícil llegar o que no se atrevan a someterse a ese tipo de periciales. Pero bueno, en total tenemos 51, audios 20, vídeos, bueno, entrevistas recogidas en vídeo ha subido el número, como os decía, bastante, hasta 172, muy importante. Y luego los testimonios escritos también se han ampliado, se ha ampliado el número anterior, o sea, sumando los dos periodos y llegamos a 141. Y con esto, de momento, voy a parar y cedo la palabra a ella. Lo primero que me gusta hacer cuando me invitan a estos saraos es felicitar a la red de personas torturadas, les hago mucho la pelota, porque creo que no sé si son conscientes de la labor, del trabajo que están haciendo y de los resultados, y que gracias al empeño de las personas que están en la red se han hecho las investigaciones, ha salido la ley, y entonces yo lo primero, felicitaros. Yo he sido la coordinadora de un grupo de psicólogas, algún psicólogo, casi todos somos mujeres, alguna psiquiatra, en total éramos 17 el año pasado, en lo que es la investigación a base de la pericial denominada Protocolo de Estambul. Además de coordinar a los 17 psicólogas y psicólogos, también he coordinado, había una supervisión externa de profesionales que de alguna forma, pues como dice la palabra, nos supervisaban el trabajo que estábamos haciendo. Un psiquiatra muy reconocido a nivel internacional como es Pau Pérez, la psicóloga clínica Olatz Barrenechea, el doctor en psicología social Miguel Ángel Navarro y una médica que también añadía algunos elementos a las periciales, que es Paula de la Fuente. Me gustaría también que yo, esto como Susan Sarandon, que cuando le llevaban a hablar siempre hacía alguna pequeña puya, pues yo también. Comentar que aunque agradecemos a Paz y Convivencia la posibilidad de hacer el estudio, pero que claro, la realidad es que ha habido un bajo presupuesto, ha habido muy poco tiempo para hacerlos, encima el tiempo que había era verano, y la verdad es que como profesionales nos gustaría que se diera valor a nuestro trabajo y que sobre todo que el tiempo que se nos dé para trabajar en estas cosas podamos hacerlos en condiciones, ¿no? Las conclusiones del resultado que se presentan aquí es la unificación de 3 investigaciones diferentes que se han realizado, ¿no? Por una parte, o sea, nosotras hemos hecho periciales o presentamos periciales de 50 personas, que no son las 50 personas, digo porque ahí hay veces que hay líos, que hace las entrevistas el Instituto Vasco de Criminología. Entonces, de las 50 periciales, porque claro, el año 2000, o sea, el año pasado, no, el anterior, el 22, cuando salió la primera convocatoria en la que incluían el protocolo de Estambul, como se hizo también tarde, había poco tiempo y solo éramos 5 psicólogas, solamente pudimos hacer 13 periciales, ¿no? Entonces, este año lo que se hizo fue formar a más psicólogos y psicólogas que además llevaban mucho tiempo trabajando lo que es los trastornos emocionales, y este año hemos hecho 19 periciales que las hemos unido a una primera investigación que se hizo en la Comunidad Autónoma Vasca, porque aunque era de allá lo que se investigaba, sí que se vio que había personas de la Comunidad Autónoma Vasca que vivían en Navarra y personas navarras que habían sido detenidas y torturadas en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, 5 psicólogas participamos haciendo 18 periciales. Total, los 18 periciales de la Comunidad Autónoma Vasca, los 13 del piloto que lo hicimos en el 22
y las 19 del 23 nos dan un conjunto de 50 periciales de las que es más fácil extraer conclusiones que de muestras tan pequeñas. Vale. Yo me pierdo muy fácil, o sea que voy a seguir con la charla. Durante las charlas que se han ido haciendo muchos años, se limitaban a 3 cosas: a denunciar la práctica de la tortura, a escribir el relato de forma muy mecánica, solamente contando lo que me han hecho, y a hablar de, pues eso, de todos los traumas y secuelas psicológicas que generaba la tortura. Yo soy psicóloga clínica, a veces digo que no sé cómo he caído en todo esto de las periciales y las investigaciones, me han engañado un poco. Entonces, dentro de la psicología clínica, mi trabajo, estos 30 años que llevo, consiste o ha consistido en ayudar a la gente o entrenar a la gente o dotar a la gente de estrategias para hacer frente a las dificultades psicológicas. Y en este caso, a la gente que ha sufrido consecuencias psicológicas como consecuencia de haber pasado por episodios de incomunicación y tortura. Por eso yo estoy mucho más acostumbrada a hablar de cómo afrontar este tipo de problemas que del problema en sí. Pero sí que es verdad que creo que aunque hayamos oído hablar de tortura, hay cosas que no entendemos sobre la tortura y me parece muy importante hablar de tortura para comprender. Primero, ¿por qué se tortura y para qué se tortura? Segundo, ¿qué ocurre esos 5 o 10 días para que muchas personas acaben teniendo secuelas psicológicas? Y me parece muy importante entender esto porque encontramos personas a las que no les han tocado físicamente, pero tienen secuelas psicológicas. También me parece importante hablar de las consecuencias de haber sufrido esa experiencia. No dar una clase de psicopatología, sino otro tipo de consecuencias, no una etiqueta diagnóstica, tiene un trastorno de estrés postraumático, una depresión, sino cómo se siente esa persona, ¿no? Después, también comentar algo de los resultados y conclusiones. A mí lo de los números se lo dejo a esta señora, no me deja la parte fría. No me mola tanto, os daré 4 datos. Y comentar qué es el protocolo de Estambul, porque hay mucha gente que habla del protocolo de Estambul, el famoso protocolo de Estambul, como si fuera, yo que sé lo que es, y en el fondo es una pericial, como se hacen las periciales, pero es muy específica con el tema de las torturas, ¿vale? Vale. Lo primero que me parece importante es definir qué es una situación traumática. Porque claro, hay gente que dice, es que yo me paré en el ascensor de mi casa, estuve 1 hora parada y tengo un trauma. No. Para tener un trauma hay que haber vivido una situación traumática. Una situación traumática es un acontecimiento negativo intenso que en principio pone en peligro la integridad física o psicológica de una persona, que se muestra incapaz de afrontarlo y tiene especialmente terror e indefensión y no forma parte de las experiencias habituales que solemos vivir en el día a día en nuestras vidas. Las situaciones traumáticas se diferencian porque algunas están generadas por la naturaleza, otras por el ser humano. Por ejemplo, por la naturaleza sería, pues no sé, un terremoto, lo que pasó en Viescas era, ¿no? Lo del camping. Y por otro lado estarían las que están generadas por el ser humano. Y por el ser humano tendríamos las que están hechas de forma involuntaria, como puede ser el accidente de tren aquel de Galicia, por ejemplo, ¿no? Y las que son de forma voluntaria, como sería el caso de las torturas. Entonces, generalmente, aunque son situaciones traumáticas que facilitan un diagnóstico clínico de trauma, son aquellas generadas por el ser humano de forma voluntaria, como serían las violaciones, los abusos sexuales o las torturas, las que generan mayor impacto psicológico, emocional o traumático. Y el trastorno que más se suele nombrar suele ser el trastorno de estrés postraumático, que en el fondo es una respuesta patológica a un acontecimiento traumático, ¿vale? Una cosa que me parece también muy importante es hablar de tortura física y tortura psicológica, porque cuando hablamos de tortura siempre nos viene a la cabeza lo que comentaba antes Anika, ¿no? Hay nada, joder. Agresiones físicas, golpes, electrodos, pero la mayoría de las veces no tiene que ver con eso. A partir del año 2000, más o menos,
ya no se ven cuerpos agredidos como vimos con el caso de un romano, porque lo que hacen es cambiar los métodos. Claro, tenemos que entender, últimamente se habla mucho de diferenciar tortura psicológica y tortura física. Yo lo que creo es que siempre hay tortura psicológica, quiero decir que cuando hay agresiones físicas también hay tortura psicológica, pero puede haber tortura psicológica sin que te toquen, sin ninguna agresión física. Lo que sí se da generalmente es que las consecuencias en el tiempo son psicológicas. Quiero decir, aunque haya habido tortura física, generalmente las heridas físicas generalmente se curan, se sanan, pero los efectos psicológicos es lo que más cuesta superar. Ha habido una evolución entonces de tortura física a tortura psicológica porque no hay fotos. Descubren que los golpes no hace falta tocar a nadie para poder torturar a una persona, porque de hecho la bolsa, etcétera, tampoco te tocan, quiero decir que tampoco deja marcas. La tortura tiene que ver generalmente con generar miedo, culpa, la expectativa de dolor, con la humillación, con el ataque a la identidad, que en principio por separado pueden no tener ningún efecto, pero todo junto en 5 días pues tiene un efecto demoledor. ¿Para qué sirve la tortura? Bien, la mayoría de la gente, si le preguntas para qué sirve la tortura, te va a decir que para buscar información. Pero eso es la mayor excusa y justificación para explicar o para justificar la tortura. De hecho, yo recuerdo en la guerra del Golfo, las imágenes que salían, generalmente no se le veía precisamente intentando sacar información, ¿no? Se veía agrediendo a las personas. Vale. También es verdad que Estados Unidos reconoció que habían detenido a Bin Laden, al principio lo dijeron, a través de tortura, pero se reconoció que fue por otros medios, que no fue por la tortura. Entonces, ¿para qué sirve la tortura? Si la búsqueda de información, que esto lo suelo discutir con alguna abogada, que ya dicen que sobre todo es para eso, pero yo creo que sobre todo la tortura sirve para difundir miedo, no solo a la persona torturada, sino al resto de la población, para anular a una persona por alguna razón, es lo que os decía, en las imágenes que veíamos de Irak no se les veía sacando información, o por ejemplo los atentados que ha habido en Rusia, ¿no? ¿Qué información les iban a sacar? O para conseguir confesiones y autoinculpaciones. Esos son sobre todo la utilización o para qué se utiliza la tortura. ¿Qué pasa esos días para conseguir los objetivos de la tortura? Bueno, pues de lo que se trata esos días sobre todo es de 3 cosas. De agotar físicamente a la persona detenida. ¿Cómo? Pues no dejándole dormir, haciendo sentadillas, ejercicios, hacer flexiones, no dándole agua, no dándole alimentos, con la bolsa, con ahogos. Agotar emocionalmente a la persona detenida, o sea, hacerle pasar miedo, amenazas de lo que le puede ocurrir, amenazas de violación, la espera en la celda. De hecho, mucha gente te dice que el peor momento no era cuando le estaban agrediendo, sino cuando estaba en la celda esperando, ¿no? Ahí podía pensar en lo que podía ocurrir. Los ruidos. Entonces, el miedo a lo que puede ocurrir es peor que el golpe físico. Esto lo dice muchísima gente. Y por último, agotar cognitivamente a la persona detenida. ¿Cómo? Manipulando el tiempo, manipulando el horario, la forma de las preguntas, las técnicas de interrogatorio, manipular las luces, tener con antifaz, etc. Entonces, todo esto se puede hacer sin tocar a una persona. Y después de pasar varios días así, agotado físico, emocional y cognitivamente la persona, lo que te dice la gente es: yo no soy yo soy lo que ellos quieren que yo sea. O sea, dejo de tener el control y ya son ellos los que controlan. No hacen falta golpes. Es más, para crear miedo, con los golpes ya sé a qué me estoy enfrentando. Un chico me decía un día que era como estar dentro de una película de terror. Y lo que facilita el terror y la confusión en ese momento tiene más que ver con las condiciones, con la modificación de las condiciones ambientales, como no dejar dormir, como quitar el reloj, no quitarle las lentillas, las gafas,
poner un antifaz, susurrar al oído. Entonces juegan mucho con las expectativas, ¿no? Por ejemplo, en el coche me decía una chiquita que les decía, uy, en Madrid hay un club de fans esperándote, ¿no? Por ejemplo. Tocar la bolsa, hay gente que no le han puesto la bolsa, pero el terror que tienen cuando dicen, toca esto, ¿no? ¿Sabes lo que es esto? Generalmente eso genera mucha más tensión y no hacen falta golpes para aterrorizar a alguien. ¿Qué ocurre entonces? Que se dan batallas contra uno mismo y te conviertes en tu peor enemigo, porque si te tienen de pie en plantón 8 horas contra la pared, lo que estás haciendo es luchar contra ti, contra tus piernas, contra tus pensamientos, contra tus emociones y contra tu cuerpo. También hay ataques a la identidad. Te pueden hacer cantar un himno, un musulmán contaba que le hacían comer cerdo, por ejemplo, inducción a la culpa, a la confusión, a la humillación, a la vergüenza, no entender lo que pasa también, ¿no? Y los interrogatorios, las horas, las formas, los roles que tienen de poli bueno, poli malo, etc. Hasta que llega un punto en el que dicen, me rompí. Este es el punto de quiebre o el crack. Como hablaban antes de la película Carpetas Azules, esa película se iba a titular El sonido del crack, pero parecía que el título podía llevar a malos entendidos, pero es que es una cosa que le dicen mucho. Y el otro día en una entrevista que hicieron en Carne Cruda, en febrero, salía una mujer en Carne y Blanco, creo que era, que decía que ella se sentía como si le pisan una cucaracha, ¿no? Que oía el crack o algo así. Hay gente que dice que no ha sido torturada, esto es muy curioso porque no le golpearon, y cuando haces las entrevistas, no me refiero solo al protocolo de Estambul, sino en clínica, y le pasas unos cuestionarios, ves que puntúa un trastorno de estrés postraumático. Entonces, esto ocurre, y me parece muy importante decirlo, porque al no torturar, o sea, al no agredir físicamente a una persona, muchas veces, aunque tenga consecuencias emocionales, dicen, ¿yo de qué me voy a quejar si no me han tocado con lo que le han hecho a esta otra persona? Y es cuando empezamos a trabajar en grupo y alguien dijo la palabra, el famoso torturómetro, ¿no? ¿Qué es más tortura, menos tortura? Por eso hay un tema recurrente, y es que personas que dudan de si de verdad han sido o no han sido torturadas y se juzgan a sí mismas y a sus reacciones y minimizan mucho lo que les hicieron. Por eso me parece muy importante el protocolo de Estambul, porque incluso yo recuerdo un caso de una chiquita que ella decía que no había sido torturada y en terapia no dejó entrar a trabajar nada, y luego en el protocolo de Estambul sí que puntuó, pues creo que en todos los criterios que valorábamos, porque ella decía que no había sido torturada porque no le habían tocado físicamente. Vale, está también el tema de las diferencias de género, porque la amenaza de violación, aunque también hay hombres que les ocurre, que lo pueden hacer, generalmente tiene un efecto mucho mayor en las mujeres. La utilización del sexo para denigrarte, los tocamientos, en hombres se dan menos, el menosprecio por ser mujer, mensajes por razones de la militancia, ¿no? Pero ¿cómo te han engañado? ¿Pero tú qué? ¿Por qué descontento al chico te has metido en esto? ¿No? Minimizando de alguna forma su elección en la militancia. Y también, sobre todo, una cosa diferente a los hombres es que con las mujeres utilizan pues mira que te has acostado con estos tres que sabemos, ¿no? Qué guarra, qué puta eres, cosa que a los hombres esto no se les dice porque se les considera pues, que son unos cracks por haber estado por más de una hora. Vale. Durante el tiempo que las personas están detenidas, claro, de lo que se trata es de resistir, como sea. Cualquier reacción que tengamos en esas condiciones se puede considerar normal. A mí una chiquita me decía que se reía a su padre cuando le dijo que eran completamente ateos, que ella lo que hacía era rezar. Entonces, pues fíjate, yo rezaba, pues hija, rezabas como... otra me contaba que hacía bolitas contaba las bolitas de papel con el pañuelo de papel o algo así. Entonces, yo una cosa que digo siempre es que en situaciones no normales o no habituales, lo normal es lo no normal. O sea, que hagamos cosas, ¿no? A mí me impresionó mucho una vez que contaba una psicóloga en aquel accidente de metro que hubo en Valencia hace muchos años, que una mujer tenía a su marido fallecido al lado y estaba buscando el bolso.
¿no? Quiere decir que, claro, o sea, son formas de reaccionar en situaciones muy extremas que luego igual nos sentimos culpables porque hemos reaccionado así, ¿vale? Vale. Dentro de lo que es el comportamiento humano, las personas tenemos dos emociones que nos ayudan a la supervivencia, ¿vale? Una es el miedo. Cuando tenemos mucho miedo, lo que hacemos es escaparnos del peligro, ¿no? O la ira. La ira nos sirve para defendernos. Entonces, son dos estrategias o dos mecanismos que tenemos para la supervivencia. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en una situación en donde yo no tengo mucho miedo, pero no me puedo escapar, y puedo tener rabia, pero no me puedo defender, porque la situación no es como ni para escaparme, ni para defenderme, ocurre una cosa que en psicología le llamamos el secuestro de la amígdala. La amígdala es una cosita que tenemos aquí que lo que hace es activar nuestras respuestas de supervivencia para utilizar los mecanismos de escape o de huida o de afrontamiento, pero que en estas situaciones no nos sirven. Por eso cuando decían que la violada por la manada se había quedado quieta, claro, por el secuestro de la amígdala, porque la amígdala dice quédate quieta, bloquéate, porque no te puedes escapar ni te puedes defender. Entonces, esto lo digo también porque hay mucha gente que dice, es que no hice nada, no fui capaz de hacer nada. Pues esto es bastante habitual. Entonces, como no podemos escapar ni defendernos, ocurre un bloqueo. Vale. Claro, durante el momento en el que me están agrediendo, yo ya sé a qué me estoy enfrentando, con lo cual lo que estoy haciendo es centrarme en esa situación que estoy viviendo. Pero por eso muchas personas se sorprenden, porque cuando dicen que cuando más sufrían era cuando estaban en la celda. ¿Por qué? Porque la espera, como os he dicho antes, la espera sin estar siendo agredida hace que en esa situación tengo mucho más tiempo para pensar todo lo que puede ocurrir después. Entonces, yo lo que he hecho es, como os he explicado antes, lo del agotamiento físico, emocional y cognitivo, elegir algunos testimonios concretos de personas cómo lo explican, ¿vale? Entonces, una persona dice, se te van pasando, respecto al agotamiento físico, se te van pasando, se van las horas pensando, intentando dormir, pero como tienes todo eso en la cabeza, no puedes dormir y estás muy cansado, ¿no? Una de las cosas que os he dicho sobre el agotamiento físico. El agotamiento emocional, una persona dice esperando se hace eterno, oyes cualquier ruido y piensas, oh, ya vienen, y no sé cuándo, mucho rato, oyes crash de la puerta y es cuando notas un golpe de adrenalina. Bueno, no ha sido, la siguiente será, y la siguiente fue. Y un agotamiento cognitivo, ¿no? Una persona decía, el agotamiento es tal que ya no puedes pensar, la mente no da para pensar. Entonces empezó el interrogatorio y yo estaba agotado. Y otra cosa que os decía antes también, que se dan batallas contra una misma, ¿no? Yo me autofustigaba en el coche porque me decía, ¿por qué contestas? Si ya sabes que lo saben. Es una batalla interna, machacarme yo y contestarles a ellos. Y ellos también, en cuanto contestas, ya empiezan a ir más rápido. Pero también hay algunas personas que relatan que han tenido un afrontamiento resiliente, un afrontamiento positivo, ¿no? Un chico decía, estoy orgullosa de haberme podido soltar 2 veces y haberme quitado la bolsa. Y también pienso que un cuerpo tiene cierta fuerza dentro de sí mismo que no saca, a no ser que lo pongas al límite. No es normal soltarse. Con esto vemos testimonios que de alguna forma explican lo que os estoy explicando. Yo es que me voy con la chuleta a todos los lados, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que...? ¿Vale? No estoy controlando, o sea que no sé. Yo tampoco, yo no controlo nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de haber pasado por ese proceso, viene la fase de rehacerse uno a sí mismo, o una a sí mismo. Esto es después. ¿Qué es lo que ocurre también después? Pues que hay que diferenciar que mucha de la gente detenida ha ido a la cárcel. Y como la cárcel también es un estímulo aversivo, pues nos tenemos que enfrentar a eso y dejamos en un cajón todo lo que ha pasado esos 5 días, ¿no? Pero cuando uno sale a la calle ya es tiempo de rehacerse. La mayoría de las personas que se exponen a una situación traumática, en general, la superan por sus propios medios.
Y el hecho de que alguien supere por sus propios medios los efectos de una situación como esta, de una situación de adversidad, no le resta importancia al hecho. Es que esto es como lo de la manada, por ejemplo, que miraban, es que está bien, bueno, ¿qué tiene que ver que está bien? ¿Eso minimiza lo que tú has hecho? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces con la tortura pasa lo mismo, hay personas, bueno, porque se han sabido recuperar, y es verdad que el tener un diagnóstico clínico apoya la tesis de que esa persona está diciendo la verdad, pero el no tenerlo no la resta, ¿vale? Otras personas sí que necesitan igual ayuda profesional y claro, el primer paso ahí es reconocer que tengo un problema y no sentirme vulnerable ni vencida porque he tenido que ir a una psicóloga, ¿no? Y en esto, yo que llevo 30 años trabajando, pues resulta que se ha visto una diferencia muy grande de cuando yo empecé hace 30 años, pues que la mayoría de las personas torturadas en cárcel eran hombres que no podían demostrar, la canción esa, ¿no?, de no podían demostrar ningún síntoma de vulnerabilidad, que coño voy a ir a una psicóloga, ¿no? Ahí hay muchos casos de alcoholismo y de drogas, etc. Y es verdad que cuando es ya gente un poco más joven, etc., estas personas han recurrido más a ayuda psicológica. Vale. No voy a dar la clase de psicopatología, sí que es verdad que diagnósticos pueden ser estrés agudo, postraumático, depresión, ansiedad generalizada, fobias, disfunciones sexuales, problemas de alcoholismo, etc. Pero eso para clase. Vale. Pero sí que lo que he elegido, porque nos ha pasado en la muestra que igual hay pocas personas a las que se le puede hacer un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, pero aunque no se les haga el diagnóstico, tienen algún síntoma. Y entonces dentro de los síntomas de trastorno de estrés postraumático estaría, por ejemplo, la reexperimentación. Y una persona dice, a veces me venían como flashes, vas por la calle y viene el flash y esa sensación y se lleva la mano al pecho y luego se va. Con el tema de la investigación todo se me ha vuelto a remover. ¿Qué es eso? Pues que lo vuelvo a vivir como si me volviera a pasar, ¿vale? Síntomas evitativos, este también suele ser una característica del trastorno de estrés postraumático. Pienso, si voy a sufrir con las emociones, prefiero evitar contar de no sufrir y he acabado huyendo, ¿vale? Otros de los síntomas es lo que sería el bloqueo de la anestesia emocional. Hay gente que dice, hay partes del relato que no recuerdo, tengo muchos detalles metidos ahí en un cajón y se fueron borrando poco a poco. O otra persona dice, durante muchos días notaba que no dominaba las expresiones de mi rostro. Era como si se desatasen libres, sin el más mínimo control de mi mente. Y hay mucha gente que lo que tiene son síntomas de hiperactivación. Sentía como unas agresiones personales cualquier comentario, cualquier cosa. Esto después, siempre. O cuando salía solo a la calle iba mirando a ver si me seguían, si notaba algún movimiento, estaba en modo hiper mega paranoico. Vale, pero aparte de estos que son síntomas de trastorno de estrés postraumático, a mí me gusta más hablar, en vez de diagnósticos clínicos, de otro tipo de consecuencias emocionales que la gente manifiesta que no están en los manuales de psiquiatría. Como, por ejemplo, esto lo decía Olach en una jornada que hicimos en Pamplona en octubre, en noviembre, que de lo que no se habla con el tema de la tortura es de la humillación, ¿no? Y te decía una persona, la humillación es más dolorosa que los golpes. O siento sensaciones de indefensión. Siento la indefensión, te sientes indefenso y creo que esa sensación no la superaré, que me moriré con ella. Entonces, estos son más que etiquetas diagnósticas, ¿no?, sensaciones y emociones que las personas relatan. Desconfianza. Me llegan a violar y no les hubiera pasado nada. Eso es lo que me ha marcado después. Tengo más desconfianza con algunas cosas por sentir más inseguridad. O culpa, esta es la más de la más, la que más siente la gente cuando pasa por una situación traumática en general y en la tortura en particular. Lo peor para mí fue el dolor que le hice pasar a mi madre, entonces eso no me lo perdono. Luego el vivir con la culpabilidad esa toda la puñetera vida, para mí eso es destructivo. Y otra persona dice, y después está el sentimiento de culpa cuando estás allí y al final te rompes. Ese sentimiento de culpa sí que lo tengo ahí atascado. Otra sensación que cuentan muchas personas es la sensación de vulnerabilidad.
ese es el sentimiento de vulnerabilidad. Cualquier día te dicen que han encontrado, yo qué sé, no sé en dónde, y te implican. Y lo sigo sintiendo así, miedo, temor, siempre está. Ahora en perspectiva lo que siento es que, no sé si está vinculado a la tortura o no, pero siento esa sensación de vulnerabilidad. Una chiquita me decía, dentro de la búsqueda de lógica, me decía, no entiendo por qué nos torturaron si no iban a conseguir nada que no supieran, ¿no? Por ejemplo. No le encuentro la lógica a esto. O la dificultad que tiene mucha gente a la hora de explicar lo que vivió. Es muy difícil explicar la atmósfera que viví, ponerle palabras para explicarlo completamente es imposible. Podría escribir 28 hojas y no habría palabras para explicar la atmósfera, los ruidos, el miedo, el terror. Es imposible trasladar esto. Pero también hay personas que, bueno, que lo que relatan son también cosas positivas. Eso es lo que en psicología llamamos la resiliencia, es la capacidad de afrontamiento de las situaciones de adversidad, ¿no? Y hay personas que dicen, todas estas experiencias te moldean, creo que aprendes cosas, aprendes a gestionarlas, aprendes, no sería yo si no hubiera pasado esto. Otra persona decía, mi sensación es que me derrotasteis entonces, pero aquí estoy. Si se acuerdan de mí, les diría, no me habéis ganado. Yo me siento así, superviviente de eso. O sea, quiero decir que no por haber pasado una situación traumática me tengo que quedar así toda mi vida. Que también puedo desarrollar habilidades para hacer frente a las dificultades. Vale. Lo que sí ocurre absolutamente a todo el mundo, independientemente de los trastornos psicológicos, es que hay un cambio de creencias, que no siempre tiene que ser malo, también puede ser bueno, ¿no? Una persona me decía, yo me siento mejor persona, o yo soy más empática con la gente que sufre, por ejemplo, o sea, y a eso se le llama crecimiento postraumático. Entonces, hay creencias, o sea, cambios de creencias respecto al mundo, ¿no? Pues que el mundo es más peligroso, o sobre cambios de creencias sobre una misma, ¿no? Lo que os decía, soy más vulnerable o soy más fuerte, también puede ser. Y cambios de creencias sobre las demás personas. Pero esto no tiene por qué ser siempre negativo. Pero llega un momento, después, que lo que hay que hacer es recomponerse, rehacerse. El episodio ya pasó, yo ahora estoy en otro momento de mi vida, allá no tenía el control, pero aquí sí lo tengo, aunque me sienta mal, ¿vale? Entonces, me parece muy importante porque hay dos creencias que tienen muchas personas y me parecen muy peligrosas esas creencias que no solo no contribuyen a superarlo, sino que lo que hacen es el efecto contrario. Esto, una situación traumática, siempre acarrea un trastorno y es para siempre, eso no tiene por qué ser verdad. O sea, no tiene por qué siempre desarrollar un trastorno y aunque lo desarrolle no tiene que ser para siempre. Y el sentir emociones negativas es síntoma de que tiene un diagnóstico clínico. Pues no, todos podemos sentir emociones negativas y sentir emociones negativas muchas veces es justamente el proceso de afrontamiento de esa situación. Entonces lo digo porque hay gente que dice, le torturaron, ya le han roto la vida para siempre. O una chica violada me decía, a mí lo que más me jodía es que me dijeras, pues le han violado, le han jodido la vida para siempre. Pues no, no me han jodido la vida para siempre, porque he tenido la experiencia de una situación traumática, pero eso no quiere decir que yo no la pueda superar. Claro, características de una persona resiliente. Una persona resiliente, este señor se llamaba Víctor Frank, era judío y estuvo en un campo de concentración. Bueno, no todos los judíos son sionistas. No vamos a discutir ese tema. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, este señor mataron a toda su familia y él estuvo 2 años en un campo de concentración. Tiene un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido. La mujer también puede ser la mujer en busca de sentido, pero bueno, él era hombre y puso ese título. Y decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Esto quiere decir, yo esto no lo puedo cambiar, pero sí a partir de ahora sí que puedo ver cómo me puedo trabajar para poder superar
esa situación. Y una persona resiliente generalmente tiene una actitud activa. Las personas de la red creo que tienen una actitud resiliente porque tienen una actitud activa de afrontamiento con todo esto, aceptando y entendiendo lo que pasó y aceptando y entendiendo cómo actué y mis reacciones, porque es curioso, la mayor parte de la gente cuando pasa una situación traumática, en este caso con el tema de la tortura, lo que peor le hace sentir son los pensamientos que tiene respecto a sí misma, a cómo actuó. Quiero decir, yo estaba, fíjate cómo soy, ¿no? De chungo, que yo estaba en el calabozo, en la celda, y cuando oía pasos y me aterrorizaba y veía que sacaban a otra, oía que sacaban a otra persona, ¡guau! Me relajaba, decía, qué bien, no es a mí, ¿cómo puedo ser tan monstruoso? Entonces me siento mal por haber sentido eso, ¿no? Pero os vuelvo a decir que en situaciones no normales, lo normal es lo no normal. Y en realidad el objetivo, después de haber pasado por este tipo de procesos, es pasar de víctima, insisto, la víctima tiene una actitud pasiva y no tiene el control, y es pasar a superviviente. La persona superviviente tiene una actitud activa y siente el control, ¿no? Esto me parece importante. Vale. Hasta aquí lo que sería hablar un poco de qué es lo que pasa esos días, cuáles son los objetivos que se tiene cuando torturan a una persona, y unas pinceladas de qué es lo normal después o lo habitual y cómo habría que manejarlo. Yo también voy a hacerlo muy rápidamente. Como claro, esto se hace para la investigación a través de la pericial del Protocolo de Estambul, os voy a explicar un poco en qué consiste el Protocolo de Estambul, ¿vale? El Protocolo de Estambul en realidad es una pericial, como hay otras periciales para otro tipo de situaciones, que sería el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Son unos estándares internacionales para la investigación, la elaboración de informes de alegaciones de personas que han sufrido tortura y que dicen haber sufrido tortura y malos tratos. Ha sido reconocido como punto de referencia para medir la calidad y la efectividad en las investigaciones de alegaciones de tortura, y fue preparado en 3 años con el esfuerzo de 75 expertos del derecho, la salud, los derechos humanos, que representaban a 40 organizaciones. Y fue reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el año 22 se ha hecho una guía que estamos esperando que la traduzcan también al castellano, porque ha habido algún cambio. Entonces, lo que hace el Protocolo de Estambul tiene procedimientos detallados y consejos prácticos para los médicos, psicólogos, psicólogas y juristas, y nos orienta a cómo hacer la entrevista, la exploración física a las médicas, la psicológica y cómo hacer los informes. Y el objetivo de esa evaluación es proporcionar una opinión experta sobre el grado en el cual esos hallazgos médicos y psicológicos se correlacionan con las alegaciones de torturas. O sea, yo no puedo decir a esta persona le han torturado, yo puedo decir todo esto que he medido en esta persona me está diciendo que esta persona dice la verdad. Bueno, la definición de tortura. Entonces, ¿para qué se usa el Protocolo de Estambul? Se suele usar para permitir que se haga justicia, los torturadores den cuenta de sus actos, en algún otro país será esto, supongo, investigaciones y vigilancia en derechos humanos, como es el caso de esta investigación, evaluaciones para conceder el asilo político, por ejemplo, gente refugiada. En Madrid hay una asociación, SIRA, que están continuamente haciendo, para la defensa de personas que han confesado delitos durante la tortura, y también para evaluar las necesidades de atención clínica que puede tener la persona torturada. Normalmente lo que hemos hecho es la persona firma un consentimiento informado y una declaración jurada, y se hace una encuesta. Luego le hacemos una entrevista de entre 3 y 5 horas de duración que se graba en vídeo. Hay que intentar que la persona de primera persona, no solo relatando lo que pasó esos días, sino recordando qué pensaba y qué sentía, haciendo una expresión emocional. Y lo digo porque al principio os he dicho que cuando se hablaba hace unos años de tortura,
una de las cosas que se hacía es contar lo que me han hecho, denunciarlo o contar los diagnósticos clínicos. Pero cuando se contaba lo que me han hecho, solo se contaba lo que me han hecho, ¿vale? No entramos en si yo me sentí culpable, si me sentí humillado, si yo pensé, por favor, que vayan a detener al de la celda de al lado. Y aquí en el protocolo sí que lo intentamos conectar con lo emocional. Se pasan unas pruebas psicométricas, unos test y unos cuestionarios. Luego se suele hacer otra entrevista de cotejo con la persona peritada, a ver qué le parece un poco el informe que hemos hecho, y se hace el informe. Para hacer el informe hay que visualizar varias veces los vídeos, porque además de escribir lo más textualmente posible el relato, hay que añadir datos de lo que estamos observando, que cuando estás haciendo la entrevista no te estás quedando con todo, por eso también se graba en vídeo. En el informe, lo que hacemos en los informes que hemos presentado, primero ponemos nuestro currículum para que vean que somos personas que sabemos del tema y no gente que ha venido así no sé de dónde. En este país hay que demostrar muchas cosas, también aparte de la tortura, la profesionalidad de las personas que lo estamos haciendo. Luego también se recogen antecedentes, información anterior, ¿no? de cómo era esa persona, cómo era su situación. Luego las quejas de tortura y malos tratos. También se hace la exploración psicológica, se valoran las quejas psicológicas, la historia posterior, si ha habido uso y abuso de sustancias, etc. ¿Vale? ¿Y qué es lo que medimos nosotros aquí? Nosotros lo que medimos, y lo voy a mirar, sí, igual aquí está mejor, nosotros necesitamos, a ver dónde me lo tengo yo. Sí, medimos 11 criterios para hacer una valoración de si valoramos eso como muy creíble, medio creíble, etc. Medimos el relato que nos dice la persona, ¿no? Qué circunstancias, el tipo, la duración, etc. Medimos las reacciones psicológicas que tuvo esa persona en ese momento. Medimos la descripción de los hechos y qué es lo que expresa a nivel emocional esa persona. Medimos también cómo su comunicación verbal y no verbal también, ¿no? Alguien te puede estar contando, pues sí, me pusieron las esposas. Es distinto que diga, pues me pusieron las esposas, ¿no? Este tipo, cómo es lo no verbal. Si hay secuelas psicológicas a medio y largo plazo, congruentes con los hechos. Si hay algún diagnóstico clínico, los resultados también de los cuestionarios. Hay un cuestionario que son 116 preguntas, pero tenemos un poco de manía porque es estar ahí mucho rato y también eso también nos da unos resultados. Si esa persona ha tenido unos cambios funcionales después de esto, ¿no? Si ha dejado los estudios, ¿no? Una chiquita me decía, pues yo estaba estudiando la carrera en Bilbao, pero desde entonces pues ya lo dejé y me hice un FP, etcétera, ¿no? Y si ha habido también cambios de personalidad y también si han aportado informes médicos, ¿vale? Entonces, con todo esto, lo que hacemos al final es un informe y lo que medimos... Espera que me he perdido. Lo que medimos es la congruencia de todo esto. Quiero decir, por ejemplo, si imaginaros un caso que me estoy acordando, es congruente en todo, pero no es congruente igual en la expresión emocional. ¿Por qué? Porque es una persona que ha hecho una terapia y entonces cuando te está relatando todo esto, pues no llora ni manifiesta esto. Pero eso no quiere decir que esa persona no esté diciendo la verdad. Entonces, nosotros lo que hacemos con todos esos criterios es una valoración de si es inconsistente o no es congruente, quiero decir, pues no se nos ha dado ningún caso, por cierto. Si tiene una máxima consistencia, valoramos muy pocos como máxima consistencia y la mayoría son o consistente o muy consistente. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Sí, pero igual estoy yo aquí porque yo ya me lo sé. Vale. Después de haber hecho las entrevistas, etcétera, veíamos que mucha gente, pues bueno, después de haber estado grabándole, contándote todo, salía de la sesión pues, bastante movida. Y hicimos algo que le llamamos grupos de cierre. En la Comunidad Autónoma Vasca también se hizo. Que serían grupos con las personas que han pasado por la pericial, en las que lo que haría es
intentar que se hagan las 2 semanas o 3 siguientes a las entrevistas. No es terapia, sino son unos grupos para valorar cómo se encuentran, cómo se han sentido después, y lo hacíamos en 3 sesiones más o menos de 1h30 o 2 horas. Resultados de nuestra investigación. Bien, de los 50, que os he dicho, los 18 de la Comunidad Autónoma Vasca, los 13 del 22 y los 19 del 23, una persona resultó que dio una máxima consistencia. 18 personas, la valoración fue de muy consistente, 31 personas de consistente y no hubo ningún caso de inconsistente. Estos son los criterios que os he dicho que medimos y ya veis, en el primer caso, no sé si se ven de allá los números y esto, 50 personas en el relato de la tortura da consistente, en las reacciones psicológicas 49 dan, o sea, ya veis que los números, ¿no? Se ven de ahí los números, sí, ¿no? Pues que los números son bastante altos de consistencia en los 11 criterios. Esto no lo veis seguro. Pero no sé dónde tengo la otra, porque yo tampoco lo veo, no te creas. Me lo tengo apuntado en la chuleta. Espera, aquí. Vale, dentro de las técnicas de tortura, las que más vimos en el protocolo de Estambul que se dan sería la de golpes como puñetazos. Claro, el protocolo de Estambul tiene 26 técnicas de tortura reconocidas, ¿no? Entonces nosotros las vamos clasificando. Entonces, en el primero, que sería golpes como puñetazos, patadas y tal, 46 personas dicen haberlo sufrido. Posturas forzadas, posturas por posición, por ejemplo, ir con el coche de Pamplona hasta Madrid, doblado hacia adelante, ¿no? Y con las esposas atrás. Este tipo de torturas por posición son 47 personas las que lo dicen. El tema de la violencia sexual, desnudez forzada, vejaciones y violencia sexual es muy curioso porque yo me pego un curro con la calculadora porque había una diferencia. Nosotros en la muestra teníamos 16 mujeres y 34 hombres. Entonces, claro, si hacíamos como resultado total daba una cantidad, pero si separábamos la muestra en mujeres y hombres, daba que desnudez forzada les habían hecho al 26% de los hombres y al 44% de las mujeres. Y violencia sexual habían sufrido también el 26% de los hombres, pero el 62% de las mujeres. Las condiciones de detención en ambos casos también eran 43 casos. La privación de estimulación sensorial, lo que os decía antes, ¿no? El de estar sin luz o todo el rato con luz, etcétera, serían 49 casos. Y luego las humillaciones de tipo verbal o forzar a hacer actos humillantes, 40 casos, y técnicas psicológicas, 43. Tengo 5 minutos para dar tiempo a que... Vale, no, ni 5, acabo ya. ¿Vale? Diagnósticos clínicos. Trastorno de estrés postraumático, como diagnóstico, solamente 7 personas lo tuvieron, ausencia 33, algún síntoma 10 personas, pero esto tiene que ver con lo que os he dicho, con la capacidad de resiliencia y el tiempo que ha pasado. Y en depresión también es lo mismo, hay la mayoría ausencia de depresión. Vale, ya está.